¿Te has preguntado por qué hay conversaciones que nos resultan tan difíciles de tener? Estas son aquellas que por algún motivo no nos atrevemos, las posponemos, aunque sea importante tenerlas. Lo que tienen en común es, por un lado, que se dan cuando hay una relación importante, relevante para mí, y no quiero hacerle daño a la persona ni a la relación. Por otro lado, tienen un componente emocional, y la emoción predominante es el temor a lo que pueda pasar si tengo esa conversación. Una emoción paralizante. Son difíciles porque nos hacen vulnerables, nos exponen a poder ser rechazados, a no ser queridos, a ser juzgados. Y a eso le sumamos que no tengo el control de lo que pueda pasar. Lo peor es que el no tenerla nos va distanciando y enfriando la relación que tanto me importa, volviendo la propia conversación en un veneno tóxico. Pues por no tenerla, la tengo conmigo una y otra vez, cada vez que la veo o la recuerdo. Y esto me va minando hasta el punto que puede acabar con la relación. Es decir, que se cumpla aquello que temo si tengo la conversación. ¿Y cuáles son? Pues hay muchos tipos. Cuando no estoy de acuerdo con la opinión de otro sobre algo importante, relevante o trascendente. Cuando quiero que alguien cambie. Cuando hay que poner límites a un ser querido. Cuando en pareja se evita tomar una decisión importante, por ejemplo, casarse, tener hijos, dónde vivir. Cuando sé que lo que voy a decir no le gusta a quien aprecio. Pues decir un no a un ser querido, a un jefe, a un compañero de trabajo. Tener que comunicar algo delicado o doloroso a otro. Cómo responder ante una agresión verbal. Cómo dar un feedback tanto positivo como negativo. Cómo le pido a alguien algo. Lo que está en juego en todos estos casos realmente es la confianza o desconfianza que tengo en mi propia gestión emocional. Es decir, cuando pienso en tener esa conversación, me imagino que va a salir mal, que no voy a saber controlarme y como me conozco, puede que acabe cabreándome o que no sepa expresarme bien o que pueda molestarle lo que le tengo que decir y todo esto empeore. Esta imaginación me puede llevar, por un lado, a quitarle importancia, a tenerla, es decir, dejarla para mejor ocasión, cosa que nunca llega, y que precisamente por posponerla se va agrandando el temor y más tóxica y preocupante se va volviendo para mí, y más me voy separando poco a poco de esa persona. Y quizás sin que esa persona sepa el porqué, aunque sí note ese distanciamiento. Aquí te dejo un enlace sobre otro vídeo relacionado con esto. Es obvio que la conversación puede tener un punto de inflexión en la relación, pero ¿por qué no imaginar que sea para mejor? Para que la relación crezca y en el peor de los casos, al menos yo habré crecido al afrontar dicha conversación y sacaré un valioso aprendizaje para otras posibles relaciones con las que también tengo conversaciones tabú. ¿Para qué cerrarme al encuentro con el otro, pudiendo llevar ese encuentro a lugares donde nunca habíamos alcanzado? Lugares de mayor profundidad en la relación, de mayor autenticidad, de mayor confianza, de más libertad para ser cada uno quien realmente quiere ser, en lugar de continuar fingiendo ser quien creemos que el otro prefiere. Y por tanto, más me va a aceptar. ¿Por qué no cambiar la mirada de conversación difícil a retadora? De complicada a desafiante. ¿Por qué no pensar que en lugar de un coste va a tener un beneficio para ambos y para la relación? Aun incluso en el caso que el resultado fuese el de acabar separándonos, al menos será por una conversación madura y edificante y no por una parálisis o una huida infantil. Una conversación que nos haga tomar conciencia de esa relación, que quizás ya no tiene sentido sostenerla por falta de confianza y de autenticidad. Y claro está que para que exista autenticidad es imprescindible mostrar nuestra vulnerabilidad. Pero pasamos mucho tiempo tratando de parecer fuertes, autosuficientes, como para ahora mostrar mi vulnerabilidad. Pero eso es precisamente lo que nos hace más cercanos y humanos, menos robots, menos perfectos. Es obvio que dependerá del estado de conciencia de ambas partes y del mimo con que se cuide hasta el más mínimo detalle de esa conversación y, por supuesto, del chequeo del estado emocional de ambas partes, antes, durante y después de dicha conversación, además de la voluntad de acción que tenga cada uno después de esa conversación. Antes, para ver si es mejor buscar otro momento emocionalmente más favorable, para uno o para ambos.
Durante, para observar qué puede estar molestando al otro de lo que yo le estoy contando. Parar y preguntar cómo se siente con eso. Que vea que me importa, que en lugar de continuar la conversación sin resolver los escollos que puedan ir surgiendo, y al finalizar la conversación observar su lenguaje corporal para saber si hay apertura, si está bien con eso o está incómodo o queda algo por completar, ya que sin ese chequeo puede que el otro diga que está de acuerdo y su cuerpo esté diciendo que lo que quiero es irme ya de aquí y acabar con esto cuanto antes. Es clave que quien quiera abordar esta conversación ha de tener muy claro el para qué quiere tenerla, cuál es el fin último de abordarla, qué quiere conseguir teniéndola. ¿Acaso es que el otro esté contento? ¿Que se encuentre cómodo? ¿Trato de no hacer daño a los demás? ¿Ser el bueno? ¿No caer mal? ¿O satisfacer mi necesidad? ¿O quizás sea para desahogarme yo? ¿O hacer una petición? ¿O hacer un reclamo? ¿O un reproche? Reclamar es mostrar al otro qué partes del acuerdo no se han cumplido y qué me pasa a mí con esto, cómo me siento yo por ese motivo. Y testear cuánta importancia le das tú al acuerdo y a su cumplimiento. A veces pasa que la parte incumplidora no le está dando la misma importancia al acuerdo que tú, y esto también hay que verificarlo. Aquí el objetivo es entender el incumplimiento del acuerdo para poder solventar los posibles problemas que lo impidan o el establecimiento de un nuevo marco de acuerdo que lo posibilite o restablecer los posibles daños por el incumplimiento o romper simplemente el acuerdo. El reproche es diferente. Aquí el objetivo es hacerte sentir mal a ti por haber incumplido el acuerdo, mostrar mi dolor por esa causa, culparte y por tanto el deseo de castigarte y que pagues por ello. Puede que luego, según sea tu respuesta sumisa, de arrepentimiento, de petición de perdón o una respuesta asertiva, quizás mi objetivo cambie y entonces pase a ser el restablecer un nuevo acuerdo. Pero en principio ese no es el objetivo del reproche, sino de devolverte el golpe y hacerte sentir mal, hacerte sentir culpable, avergonzado o temeroso, si además hay amenazas. Por eso es tan importante saber con claridad ¿qué quiero que pase teniendo esa conversación? ¿Me enfoco en cómo le va a hacer sentir al otro? ¿O me centro en mí? ¿En qué puede cambiar en mí esta conversación? ¿Qué me puede beneficiar? ¿Qué busco teniéndola? ¿Cómo va a mejorar mi vida? Y una vez que lo tenga bien claro, saber cuáles son los pasos precisos a dar para poner mi 100% para que esto suceda. Y por supuesto, teniendo claro que incluso así no tengo ninguna garantía de éxito al expresar al otro lo que siento y necesito. Y que la relación vaya a mejorar con esta conversación, pues eso depende de ambos. Cuantas más conversaciones difíciles tenga, más práctica y aprendizaje obtendré expresando lo que pienso, lo que siento y lo que necesito. Cuéntame, ¿cuáles son las conversaciones más difíciles para ti? Esto me recuerda a un cuento, pero hoy no te lo voy a contar. Si veo que este vídeo les resulta interesante, se comparte bien y tiene muchas interactuaciones, me voy a plantear hacer una segunda parte porque el tema tiene mucho más de sí. Por cierto, ya nos viste en TikTok, allí comparto otro tipo de vídeos muy interesantes también, aunque más cortos. Soy Alejandro Dassuani, esto es Viveando Vidas, gracias por mandárselo como indirecta a aquellas personas con las que no te atreves a tener esa conversación y como siempre, un abrazo, tribu.